Ok, en este nuevo día entonces, retomando lo del martes pasado, vamos a hacer un pequeño retroceso para capturar mejor lo último que dijimos en el estudio y en el video del martes pasado. Habíamos estado hablando de que esto que Jesús reveló en este pasaje había causado una cierta indigestión espiritual en la gente. No lo podían entender porque él no se refería a nada físico, sino algo espiritual. Pero en el capítulo 6, recordemos que desde el 22 que no habíamos leído, ¿no? La gente buscaba a Jesús, dice. Al día siguiente la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan. Oigan bien, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en esas barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, lo buscaban. Y dice el 25 que hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y ahí fue que Jesús le dijo: ustedes me están siguiendo, persiguiendo y buscando, es no por las señales que yo hago o por lo que les enseño. Me están buscando porque comieron del pan que yo les di, el pan físico, y se saciaron. O sea, les llené la barriga. Y ahí hace esta declaración que dice: trabajen, en el verso 27, o preocúpense, o muévanse, o pónganle mayor atención, no por la comida que perece, es decir, la comida temporal, la comida de este mundo, la comida material, sino por la comida que a vida eterna permanece, porque esa es la permanente, esa es la eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, o sea, Jesús mismo. Porque a este, o sea, a Jesús, señaló Dios el Padre. Ahí empieza todo este asunto. Empieza desde esa digresión, ¿no?, que Jesús hace de la comida material y la comida espiritual. Lo que yo realmente me preocupo por darle a ustedes más es la comida, y lo que más me importa que ustedes se alimenten es de la comida espiritual, ¿verdad? No tanto la comida, material, la de este mundo, les va a llegar de angas o de mangas. Miren que si no hay para 5,000 personas aquí en este monte, lejos de las poblaciones, pues Dios bendice el pan y se multiplica y todos tendrán de comer. O sea, que no se preocupen, de alguna manera u otra vendrá. Pero si ustedes le dan prioridad a la comida espiritual, todo lo demás será satisfecho. ¿Ok? Y entonces ahí les dijo en el verso 31, perdón, ellos le dicen en el verso 31, nuestros padres, o sea, nuestros ancestros, nuestros antepasados, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Escuchen bien, pan del cielo. Pero ¿de dónde cayó? ¿De qué cielo cayó ese maná, ese pan? De Dios. Claro, Dios es el que proveyó eso porque era un milagro, pero materialmente ellos miraban hacia arriba y ¿qué cielo veían? Caramba. El cielo, pues. El Claro, cielo, pues. el cielo que se puede ver es lo que llamamos el primer cielo, chicas. Es El cielo físico. el cielo físico, Claro. es decir, la atmósfera que rodea a este planeta y que cuando es alumbrada por el sol se ve simplemente celeste. Tú no puedes ver las estrellas ni lo oscuro del espacio exterior, ¿no? En la noche sí, cuando no hay luz, pero cuando el sol ilumina la esfera, la atmósfera, tú ves todo celeste
y ves las nubes, ese es el cielo. De ahí cayó el maná, es decir, del cielo que podemos ver, el cielo físico. Hay un segundo cielo que es el cosmos en general, lo profundo de la creación de Dios en lo físico. Y luego hay un tercer cielo, que es el cielo espiritual, el que no podemos ver, allí donde se encuentran todas las entidades espirituales, empezando por Dios y terminando por todos los seres creados en el espíritu que no se ven, que son los ángeles, y ahí también se mueven las esferas celestes que llama Pablo, se mueven también las entidades de maldad, ¿no? Pero ellos se referían pan del cielo, del primer cielo. Pero Jesús les dijo, de verdad, de cierto, la plena, plena les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, pero es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Pero ahí él se está refiriendo a cuál cielo, cuando dice el pan del cielo. Al físico. Ah, no, al cielo No, espiritual. actual. Ajá, ¿se dan cuenta? Entonces ahí se va estableciendo la diferencia. Moisés no les dio el pan del cielo, o sea, mi Claro. padre de alguna manera les hizo caer, pero el verdadero pan del cielo. Miren ustedes que él dice, vea, repito, mi padre les da el verdadero pan del cielo. Te estoy leyendo el versículo 32, verdadero. Porque el otro es pasajero, temporal, aparente, digamos así, algo que nosotros lo podemos tocar como una realidad pasajera, pero el verdadero, el permanente, el que es eterno, el que no cambia, ese pan del cielo soy yo, porque ahí dice en el 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se estará refiriendo al maná o a quién? No. A Dios, A O él. sea, a Jesucristo, a Jesucristo. a Jesús. ¿Se dan cuenta? Pero la gente no entendía y está diciendo, repito, porque el pan de Dios, no el pan del desierto, el pan del maná que bajó del primer cielo, el pan que de todas maneras Dios se permitió que llegara, ¿no? Sino el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Él fue el que descendió del cielo, Jesucristo, Claro. ¿no? Y da vida al mundo. Esa es la verdadera vida, porque la vida física es la vida, la existencia en esta tierra que nos da el espíritu nuestro, que Dios nos da en el momento de la concepción y que está allí presente y empieza a generar todo lo que conocemos como vida física, ¿no? Empiezan las células a reproducirse, se hace el embrión y todo, y luego nace, y mientras el corazón lata desde el instante de la concepción hasta el instante de la muerte, el espíritu está allí. Pero no es más que el espíritu nuestro que salga de nuestro cuerpo y deja de haber vida porque el corazón se apaga y deja de bombear sangre. La vida está en la sangre. Eso es una verdad que nos enseñó Dios y está en la Biblia también. La vida está en la sangre. Entonces, cuando Jesucristo derramó su sangre, estuvo dando su vida por nosotros, ¿ok? Pero esa vida es una vida material, es una existencia física. La vida que permanece es la vida del Espíritu y permanece cuando está vivo con Dios, porque esa existencia puede pasarse en la eternidad, repito una vez más, ¿no? Cuando se está sin Dios, entonces es una muerte espiritual. Hay una existencia, pero es muerte espiritual. ¿Ok? Entonces dice la verdadera vida, ¿no? Es la que da ese pan de Dios que descendió del cielo, que es Él. Entonces Él está hablando ya de Él como alimento. Ajá. Pero hay que hacer una separación entre Él en lo físico
Y él, en lo que él era, verdaderamente lo espiritual, que es lo que permaneció, porque estaba antes de la concepción en María y estuvo después cuando ascendió a los cielos. O sea, el periodo en que Jesús estuvo en el mundo solamente se enfundó dentro de un estuche. Y ese cuerpo de Cristo serviría únicamente para que estuviera en medio nuestro, enseñándonos, mostrándonos al Padre, el reino de los cielos que se acercó, y para ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo por nosotros. Una vez que se cumplió ese objetivo, su cuerpo fue transformado, un cuerpo de gloria, ascendió a los cielos y no lo vimos más. Ese cuerpo físico de Jesús no tenía más importancia que la de haber estado aquí en el mundo para hacer lo que tuvo que hacer y nada más. Lo realmente importante de Jesucristo es su espíritu, el espíritu de Dios, su presencia espiritual. Entonces, él está hablando aquí no de su cuerpo carnal, él está hablando de su ser espiritual. En lo espiritual, Cristo tiene importancia para nosotros, porque Él permanece en nosotros desde el momento en que lo aceptamos, que le invitamos a venir a nuestro corazón, y Él se queda aquí. Y entonces su espíritu le da vida a nuestro espíritu, y esa vida permanece para siempre, porque es una vida espiritual eterna. Y aunque nosotros partamos de este mundo, ya sea que nos muramos, nos hagamos polvo, o que el Señor venga y nos arrebate junto con su iglesia en su retorno a la tierra, ¿no? Nosotros estaremos siempre con Él para toda la eternidad. Porque esa vida espiritual que nos dio es la verdadera y es la eterna. Olvidémonos de nuestro estuche, mis queridos. El estuche es temporal, simplemente estamos en esta tierra con un propósito y luego de eso nos marchamos en cualquiera de las formas, ¿ok? Entonces, por eso estamos haciendo ahora sí un énfasis, ya estamos entrando más profundo en lo que todo esto significa, y eso nos va a ayudar a entender más claramente, ¿no? El sentido esto de lo que es, esta es mi carne, esta es mi sangre y todo esto, ¿no? Entonces dijo, yo soy el pan de vida, verso 35. Yo soy el pan de vida. Yo, él, no su cuerpo, sino su espíritu, que es lo importante de él. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ni sed. Y dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el hambre y la sed que nuestro cuerpo siente, ¿alguna vez deja de ser mientras estamos en esta vida? No dejamos de tener hambre. Siempre volvemos a tener hambre, comemos, nos satisfacemos y volvemos a tener hambre más tarde, 3 veces al día por lo menos, ¿no? Tenemos que comer, saciar nuestro apetito, ¿verdad? Porque el cuerpo demanda, ¿no? Y también el agua, ¿no? La sed. Pero ¿cuándo puede ser que nunca tengamos hambre ni nunca tengamos sed? ¿En qué ámbito? En el En lo espiritual. espiritual, si siempre estamos recibiendo a Dios, invitándolo a nuestro corazón, leyendo la Biblia diariamente, ese es el alimento para nuestra parte espiritual, leer la Biblia diariamente. Exactamente. Entonces, esa hambre de encontrarlo a él, ¿no? Y que nos hace buscarlo en nuestra vida. Mi madre, por ejemplo, decía, por 50 años lo he buscado, ¿no? Y siempre tenía esa hambre porque no era satisfecha con la religión y ella seguía todas las cosas, mi pobre madre, todo lo que le enseñaron desde chiquita, y ella buscaba, pero decía, nunca nada me satisfizo, nada me llenó. Hasta que lo encontré, Cristo me dice, ahora tengo satisfecha esa hambre espiritual que yo tenía y esa sed, ¿no? Del Dios vivo. Es en lo espiritual. De ahí en adelante lo único que hace es crecer, 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 ¿verdad? Pero ya esa búsqueda ya terminó porque ya encontraste la razón de tu existencia, ya lo tienes a Cristo en tu corazón.
Entonces él dice por eso, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque él sacia la necesidad de ese vacío interior que todos los seres humanos tenemos, con el cual llegamos a esta vida y que no podemos llenar porque tiene una forma, es como una pieza de un rompecabezas, que no entra ninguna, sino la única, la precisa, la exacta, y esa es la pieza que tiene la forma de Dios. Cuando lo encuentras a Él, se llenó ese espacio y no hay manera de que tú vuelvas a sentir vacío, a pesar que puedas tener aflicciones, tribulaciones, penas, tristezas, lo que sea, siempre en Él encuentras esa llenura y Él es el que te da esa razón de existir, el que te llena tu ser interior. Por eso es que Él dice esto, ¿no? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Dice el verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, lo que a mí me place y me da la gana, sino la voluntad del que envió. Él estaba demostrando obediencia allí, ¿no? Y esta es la voluntad del Padre, verso 39, que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo no ve en lo material, pues, sino que lo ve en lo espiritual, lo reconoce como el Hijo de Dios, lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como el Salvador, ve lo que está detrás de ese estuche, ¿verdad? Y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, pero se nos había pasado el 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, el Padre acerca a esos corazones que de veras quieren encontrar a Dios, pero de veras porque Él como Padre sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón y Él dice a fulanito, a sutanita, lo voy a llevar a los pies de Cristo y da ocasiones, presenta oportunidades para que la persona pueda acercarse a Cristo, conocerle, recibirlo y transformar su vida. Entonces, por eso, todas esas personas que vienen a Cristo son parte, son suyos de su rebaño. Somos parte de su rebaño y Él es nuestro pastor. Y nosotros conformamos su cuerpo, su iglesia, su novia. Bueno, para no alejarme mucho del tema, todo lo que el Padre me da, dice, yo no lo echo fuera, yo lo tengo conmigo y lo atesoro para mí. Esa es su iglesia, ¿no? Y entonces dice que de todo lo que me diere, verso 39, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, que nos va a resucitar si acaso nos tengamos que morir o seremos arrebatados con él. Muy bien. Entonces, ahí, miren, el verso 41, ahí empieza la piedra de tropiezo, la muestra de que la gente no estaba entendiendo nada. Nosotros en el Espíritu ya estamos entendiendo porque el Espíritu nos está revelando la verdad. Y dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, ¿acaso no es un hombre como nosotros? Sé que él descendió del cielo. O sea, ellos se imaginaban que para descender del cielo tenían que ver una aparición como un ángel que estaba bajando, bajando y que se postrara allí y que fuera pues un ser celestial que no tuviera ni padre, ni madre, ni ascendientes, ni linaje, ni nada, sino que de pronto se apareció. Tal vez ahí hubieran creído, si es que no dudaban de alguna otra manera, porque el corazón cuando está empedernido, mis queridos, siempre busca un pretexto para no creer. ¿No?
Pero en cambio, sabemos quién es su padre, quién es su madre, ahí están sus hermanos, dice también Mateo y en otros, porque Jesús tuvo hermanos de padre y madre con José. José y María tuvieron otros hijos. Entonces, nosotros conocemos a toda su familia. Y este viene a decirnos que es el pan que bajó del cielo. Perdóneme, pero nosotros también hemos nacido de familia y no somos ningún pan que descendió del cielo. Así que se les hizo un tropiezo, un tropezadero esto para poder creer. Y entonces el verso 43 Jesús les responde y le dice, no murmuren entre ustedes. Y dice en el 44, ninguno, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el Padre el que lo trae a uno a Jesús. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando querramos orar por personas muy amadas en nuestras familias, amistades, entre compañeros, lo que sea, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos y tengan vida eterna, oremos al Padre porque Él los traiga a Jesús. Porque es el Padre quien nos guía a Jesús. El Padre es el que sabe de qué está hecho el corazón. Y cuando hay gente mala, perversa, de un corazón más malo que bueno, no lo trae porque sabe que no va a aceptarlo a Jesucristo. Su corazón ya está muy dañado, está muy malo, porque hay como una balanza, digo yo, esto lo digo yo porque así lo siento. Hay seres que son más buenos que malos y hay otros que son más malos que buenos, ¿no? De todas maneras, oportunidad de escuchar de Jesús deben tener todos. Por eso la predicación es abierta para todos, pero sabemos que no todos la van a recibir, la palabra, o sea, el evangelio, ni todos van a recibir a Jesucristo en su corazón. Pero Dios, que sabe quiénes sí, a esos los trae a Jesús. ¿Sí me explico, mis queridas? A eso, Yes. a eso los conduce. A ustedes y a mí nos condujo a Jesús. Porque él sabía de antemano, en su presciencia, como dice Primera de Pedro, que nosotros le diríamos que sí. Claro, la decisión fue nuestra, repito, porque él no nos obligó, ni nos forzó, ni nos puso una pistola en la cabeza. La decisión fue nuestra. La única diferencia es que él ya sabía lo que íbamos a decidir, porque él es Dios, él todo lo sabe. Entonces nos guía a Jesús, nos muestra el camino que es Jesús, para que a través de Jesús podamos llegar al Padre y tener con él una relación. ¿Me explico? Es hermoso esto. Verso 45 y lo bueno, etcétera. Luego vamos a ver el 47, de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Por tanto, nosotros que hemos creído en él tenemos la vida eterna. Y dice el 48, yo soy el pan de vida. Repite, yo como persona, no es una religión. No es que el que tengamos una religión lo que nos da la vida, ni esa es el pan de vida, es la persona misma de Jesucristo viviendo aquí adentro en nuestro ser personalmente. Él es el que está aquí vivo y él a través de su espíritu vivo es el que nos mueve a creer, nos revela, nos desarrolla los frutos de su espíritu en nosotros, nos transforma, nos cambia y vamos nosotros a pesar de nuestras debilidades caminando y creciendo y avanzando en él, etcétera, ¿no? Así que él es el que nos da la vida eterna. Ahora, vuelve otra vez al verso 49. Veamos aquí en el 49. Dice, vuestros padres, repito, vuestros ascendientes o antepasados, comieron el maná en el desierto. O sea, vuelve otra vez al maná para hacerles acuerdo de que él no estaba hablando del pan del maná, o sea, el pan físico. ¿Sí me explico? Les hace acuerdo. El pan, les recuerdo, ¿no? El pan físico que comieron sus padres en el desierto, ¿ya? Fue para alimentarlos su físico, su carne, su cuerpo, y murieron.
y ahí, ¿cómo se dice? Murió Panchita. Se acabó el asunto. Eso fue un pan para un tiempo nada más, un pan temporal, un pan orgánico para sus cuerpos nada más, ¿no? Pero dice el 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. O sea, no estoy hablando del maná que comieron sus padres, sino de este pan. Dice el 51, yo soy el pan vivo. Me encanta porque aquí hace la aclaración perfecta el Señor Jesús. El pan vivo, porque yo estoy vivo y yo vivo en los corazones de la gente. Yo no estoy muerto, no estoy crucificado ahí en una cosa, en un objeto pegado a la pared. Ese no soy yo. Ese es un símbolo de algo que pasó, pero realmente yo estoy vivo, yo soy eterno porque soy Dios y yo he venido para vivir en sus corazones, no para tener una religión y estar pegado allí o puesto aquí en un símbolo, aquí en el cuello. No, 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 es para vivir adentro. De manera que todo lo físico, lo material, lo que podemos ver o tocar, no tiene sentido, no tiene utilidad, no tiene objeto, no tiene validez ni importancia alguna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pero no está refiriéndose a que le coman su carne, pues su físico, porque Claro. Jesús no tuvo más físico que el que Es su necesitó. palabra. Es la Exacto, exacto. Lo eterno, lo imperecedero de Él, lo permanente, lo trascendente de Él es el hecho de que Él es Dios y que Él está vivo. Si comemos del pan vivo, no de su cuerpo que murió en la cruz del Calvario, ¿no? Eso tuvo otro objetivo, otro significado, pero no es el que da vida. Dice, si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la dé por la vida del mundo. Es decir, yo les voy a dar mi cuerpo físico para que muera sustitutivamente por ustedes. Mi cuerpo servirá únicamente para que ustedes no tengan que dar su cuerpo físico para morir, porque no van a obtener nada a cambio. Es un cuerpo pecaminoso. Dios lo que necesita es que se ofrezca en sacrificio vivo un cuerpo perfecto, puro, santo, limpio e inocente. Porque los corderos que morían en el antiguo pacto eran corderos sacrificados sin ninguna culpa de los pecados que cometió el pueblo. Entonces siempre los sacrificios fueron sustitutivos, representando el pecado de la carne de la gente. Eran víctimas inocentes. Por tanto, Jesucristo, que ahora se convirtió en el Cordero humano, tenía también que ser inocente y él entregaba su cuerpo para que su cuerpo fuera sacrificado en lugar de nosotros que merecíamos haberlo hecho, ¿no? Entonces los judíos ahí se les hizo, pero ya ahí sí, un relajillo, ¿no? Porque contendían entre sí, verso 52, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No, pues, si la entrega de su carne era un simbolismo. No estaba diciendo que su carne tenía que ser ingerida. Masticada. Exacto. Entonces, ¿cómo puede ser posible que luego se nos enseñe que el pan que comemos en la cena
tiene que convertirse en la carne física de Jesucristo si la carne física no tiene ninguna importancia? ¿Me explico? Ahora creo que ya estamos entendiendo mejor. No es esa la... No es una satisfacción física. Exacto. Eso fue el maná que recibieron Claro. en el desierto. Esa fue la satisfacción física, la necesidad. Ahora no. Ahora mi cuerpo fue entregado una sola vez y para siempre y chao. Lo que tenemos que hacer es recordar siempre, mantener en la conciencia que Él hizo ese sacrificio hace 2000 años por nosotros, más no estar conmigo. Uy, me quedé frisada. Pues. Yo creo que ahora el Espíritu Santo sí nos está hablando y nos está guiando a entender, ¿no? Dice en el verso 53 Jesús, de cierto digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí, obviamente, no está hablando de la carne física, ni la carne, ni la sangre física, sino Claro. está hablando simbólicamente de que si tú aceptas al Hijo de Dios, es como que estuvieras alimentándote de su cuerpo que fue entregado hace 2000 años y ya no está más. ¿Me explico? Y de su sangre rociándose. Ahora vamos a pasar, a ver, tenemos unos 15 minutos ya. Vamos a pasar también a entender lo que fue la Pascua cuando los judíos la celebraron por mandato de Dios antes de salir de Egipto, de Faraón. Y ahí vamos a ver que exactamente Jesucristo se convirtió en ese cordero pascual, que fue un animalito originalmente en la época de la Pascua y que ahora Él se convirtió como ser humano en ese sacrificio. Lo vamos a ver, ¿no? Entonces, si no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tiene la vida. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, que eso también les voy a enseñar, Él lo dio como una ordenanza. Lo dejó como una ordenanza, pero hay una palabra clave, y cierto, mejor antes de irnos a Éxodo, vamos a leerlo porque Pablo lo dice en Primera de Corintios, capítulo 11. Ups, se me perdió. A ver, un ratito. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del 23 al 26, esos 4 versículos. 23, 24, 25 y 26. Entonces, Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. verso 26. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Bendito sea Dios. Aquí se va cualquier pequeña duda que todavía se hubiera podido tener. Miren lo que dice aquí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Verso 24. Les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Nuevamente, podría haber estado él refiriéndose a que ese pedazo de pan era físicamente su cuerpo. No, pues porque ni siquiera él había muerto todavía en la cruz. Claro. Entonces, podría haber dicho en tal caso, este será mi cuerpo a partir del momento en que yo muera. Pero él dice, esto es, o sea, es un significado, es un simbolismo, porque luego dice, hacer esto, ¿qué dice? En memoria mía. Memoria mía. Memoria. O sea, claro, cuando ella se haya muerto.
Ahí está, esa es la clave. En memoria, es decir, recordando. Cada vez que ustedes apartan el pan, recuerden lo que yo hice hace 2000 años. No es que se van a comer en ese momento el cuerpo de Jesús, pues. ¿Sí me explico? Sino que ya ese sacrificio lo hizo Jesús y pagó. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es gozar, disfrutar, beneficiarnos del sacrificio que hizo hace 2000 años por fe. Por fe. No es que tenemos que hacerlo ahorita o cada vez que comamos el pan, en ese momento que se convierte en la carne y la carne está dentro de mi carne no lo va a aprovechar. Porque miren, a ver, no pierdan esta cita de 1 Corintios y regresemos a Juan 6 y aquí está una clave, verso 63. A ver si Anabi nos lee eso. ¿Cuál? El 66. Anita Banarrete. No oigo, me estoy friseando a cada rato. No sé qué dijeron ahorita. ¿Qué cosa? ¿Dónde vamos? Ya. Que tú nos leas en Juan 6, regresemos a Juan 6, pero el versículo 63. Juan 6, 73. El espíritu que es la que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. Uy, qué hermoso esto. Es hermoso. El espíritu es lo que da vida. Yo soy el pan de vida, les he venido a dar vida en su espíritu. La carne para nada aprovecha. ¿Qué les parece? Ahí están las palabras que les he dicho son espíritu y vida, por eso es que es la lectura de la Biblia. Exacto. Y la palabra es Él, porque Jesús es la palabra. Claro. ¿Se acuerdan que yo les decía, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne? Entonces la palabra es Jesús. Es Jesús. Entonces Jesús es lo que da la vida al espíritu. No tengamos que preocuparnos porque un pedazo de pan se convierta en otro pedazo de carne física y que sea digerido en nuestro cuerpo físico, porque no aprovecha para nada nuestra carne. Lo que aprovecha es el espíritu. Entonces, en el momento en que nosotros estamos cumpliendo con la ordenanza de la Santa Cena, estamos ejecutando un recuerdo espiritual, un acto simbólico espiritual. Esto simboliza mi carne. Cuando ustedes coman, recuerden que mi cuerpo fue partido, inmolado, que fue flagelado, rasgado, fue hecho pedazos, descoyuntado, fue masacrado en el Calvario por ustedes. Yo hice esa obra para que con mi muerte física su espíritu cobre vida. Él tenía que sembrar para cosechar. Nosotros somos la cosecha espiritual de un sacrificio material que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él dijo, ¿no? De cierto le digo que si la semilla que es plantada no muere, no puede llevar fruto. Ustedes saben que cuando una semilla se siembra en la tierra, la semilla como tal deja de ser y brota de su interior un nuevo ser que es la plantita que empieza a crecer y la semilla quedó hecha polvo. O sea, termina, ¿cómo se dice? Se reintegra a la tierra. Pero ya quedó la planta viva. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo que hizo Él es generar vida espiritual para aquellos que le creemos, que le obedecemos y le hacemos el Señor de nuestras vidas, que lo invitamos a pasar a nuestro corazón, a cenar con nosotros, ¿no? Y nosotros con Él. Entonces, ahí empieza una relación con el Padre a través de Jesucristo, que está presente en toda esa relación. ¿Ok? Entonces, esto es hermoso. Entonces, volvemos a 1 Corintios. También va para nosotros, porque si nosotros morimos
cuando muramos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, muere nuestra parte física, más nuestra vida espiritual continúa unida al Padre. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué bien, Matucha! Estoy feliz que lo hayas visto así tan claramente. Es así, ni más ni menos, exacto. Nosotros morimos en la carne, pero vivimos en el espíritu. Es lo que dice Pablo en Romanos, en varias epístolas. Nosotros tenemos que morir, ¿no? A nuestro yo, a nuestro pasado, y también cuando nuestro cuerpo muera, nosotros seremos resucitados, ¿no? En el día de Jesucristo. Ese también es otro significado. Entonces, hay una serie de connotaciones, pero de orden espiritual, que tú no lo puedes interpretar con una mente humana carnal, influenciada por lo físico, las tres dimensiones, como hacían los judíos, y se les hacía un lío y lo acusaban a Jesús de que estaba hablando blasfemias y cosas, me explico, contra de Dios, porque no le entendían. Él ha venido a sembrar vida en el espíritu. Entonces dice en el verso 25 de 1 Corintios 11 que estábamos leyendo, ¿no? Dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto o la nueva alianza, que es lo mismo, en mi sangre. O sea, con la sangre de Jesucristo se sella el pacto. Si esa sangre que él vertió es aceptada por nosotros y nosotros o sea, primero tenemos que creerlo en el corazón y luego lo confesamos con nuestra boca como ustedes lo hicieron también junto conmigo. ¿O acaso no las llevé a ustedes a hacer esa oración? Que tengan que decirlo con la boca. Aceptamos el Señorío de Jesús, aceptamos su sacrificio. Entonces ese sacrificio, esa sangre sacrificial es rociada sobre nosotros y va a pasar exactamente lo que ocurrió simbólicamente en Éxodo, cuando se instituyó la Pascua. Y vamos a leer todo esto a partir de un minuto más y el resto de la próxima clase. Se va a volver súper interesante porque vamos a ver cómo un velo se corre de nuestros ojos y vamos a ver clarísimo que todo lo que pasó en Éxodo era nada más ni nada menos que una simbología de lo que sería Jesucristo luego, 1000 y pico años, 1600 años más tarde, para con el pueblo de Israel y luego también como apéndice para todos los que somos gentiles, o sea, no judíos. ¿Ok? Luego dice, este es el nuevo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Por segunda ocasión. 2 veces lo dice en el verso 24 y lo dice en el verso 25. En memoria. No es que tiene que ser algo que se transforma físicamente, por eso es la transustanciación. Esa doctrina o enseñanza, lastimosamente y por desgracia, es errónea porque es fruto de una mente humana, no es fruto de una mente espiritual, porque Jesucristo no nos reveló, el Espíritu Santo no nos revela eso, nos revela que es una memoria de lo que Cristo hizo, porque solo Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, dice Hebreo, ¿no? Y lo que se hace con este rito de la transustanciación es repetir. Cada vez que hacen eso, están repitiendo supuestamente la muerte de Jesucristo, cuando fue una sola vez y para siempre. No tiene que ser repetido más. Si no, Jesucristo hubiera estado viniendo todos los años, pues. No, vino una sola vez, se fue y se acabó. Cumplió con lo que tenía que cumplir y ahora el resto es por la fe. Por generaciones durante estos 21 siglos es por la fe que somos salvos, por la fe de lo que hizo Jesucristo hace 2000 y pico de años. No es por algo que se transustancia ni nada por el estilo, ¿no? Ni porque nos creemos, ni por nada de eso. Exacto. Es solamente por fe. Dice verso 26, así pues,
todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor que fue hace 2000 años y no se hizo más nunca, una sola vez. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, estamos diciéndole a otros, Jesucristo murió, Jesucristo murió, Jesucristo murió. Estamos anunciando, estamos diciendo que Él también va a venir. Y estamos predicando con esto, con este acto simbólico, espiritual, algo que ocurrió y algo que ocurrirá proféticamente. Entonces es una anunciación nada más, o anunciamiento, anunciación, creo que, ¿no? Nada más. No hay aquí ningún milagro que se transforma la materia ni nada por el estilo. Eso simplemente es algo que brotó de mentes que se pusieron de acuerdo en interpretar las cosas humanamente, no en lo espiritual, ¿no? Así que con esto creo que queda o debe ya quedar muy claro. Recontra claro. ¿Verdad que sí? Y por si las moscas, o pueden volver a ver el video, o pueden leer de nuevo esto las veces que ustedes quieran, 1 Corintios 11 del 23 al 26, porque cada vez que en una congregación de creyentes arrepentidos, convertidos a Jesucristo, ¿no? Se practica esa ordenanza de la Santa Cena, no se hace otra cosa más que exactamente lo que dice la Escritura. Recordamos, tenemos memoria de la muerte, el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros, que nosotros somos salvos por su sacrificio, por su carne. Otra vez. Se frizó. ¿Qué te pasa, Anita? Se frizó, se frizó. Quedó congelada la imagen. Bueno, la ventaja que tenemos con el video es que cualquier pequeños vacíos que hayan quedado se pueden llenar volviendo a ver el video, ¿no? Ok. Entonces, chicas, bueno, no alcanzamos, pero el próximo martes ya les prometo que vamos. Si quieren, como Dame Matucha, pues, apoya para ir adelantando, pues no me vas a dejar con el gusano adentro y no sé dónde leer, no friegues. exactamente lo que iba a decir ahorita, ya que Matucha le gusta adelantar, me parece estupendo. Entonces les digo, eso está en Éxodo capítulo 12, comenzando desde el verso 1. Bueno, es todo, digamos, es todo hasta al verso 28, después viene la muerte de los primogénitos, pero es desde el verso 1, más que nada. Hoy hasta dónde, es un poquito difícil decirles hasta qué versículo se puede leer, pero pueden leer todo el capítulo 12 si quieren. Leer toda la Pascua, pues. Claro, todo el capítulo 12, ¿no? Ahora Ya. también hasta el 28 es todo lo que Dios indica allí, ¿no? Como una ordenanza a los judíos que tenían que hacerlo. Pero luego viene lo histórico en el verso 29 hasta el 36, la muerte de los primogénitos ya simplemente narra lo que ocurrió. Y luego la salida de los israelitas de Egipto a partir del verso 37 hasta el fin del capítulo 12. O sea, hay tres partes, pero la primera parte, que es desde el 1 hasta el 28, se puede decir que es todo lo relativo a la Pascua. Y bueno, no importa si no lo entienden de Juan, porque no se trata de que lo entiendan de Juan, pero sí que lo analicen, que un poco lo lean, que un poco se familiaricen con el texto, y lo que pueden hacer es que lo que entiendan o crean entender está bien, pero lo que crean no entender lo anoten como preguntas, y la próxima clase vamos a tratar sobre esas preguntas después de analizar el texto conjuntamente, todos juntos, ¿no? ¿Está bien, chicas? Listo. 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 Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque por fin esto quedó ya sumamente claro, y eso es, créanme, una bendición.
porque cada vez que nosotros salimos de algo en lo cual hemos creído erróneamente, es una victoria en contra del enemigo que de alguna manera u otra nos ha tenido atados a un desconocimiento, a una ignorancia de la escritura y a un creer en cosas que no eran así. Pero por eso es que dijo Jesús, y es hermoso, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque una vez que la conocemos, ella nos libera. Entonces nosotros quedamos sueltos de eso, quedamos libres de cualquier atadura de desconocimiento. Así que vamos a darle gracias a Dios porque Él es el autor de todo ello a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros y que nos guía. ¿Ok? Bueno, Abba, te damos gracias por la maravillosa obra que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros esta mañana a través de este estudio. Gracias, Señor, por haber corrido ese velo de desconocimiento y porque tu palabra ha aportado luz a nuestros corazones en las áreas en que había un poco de tinieblas o un poco de oscuridad. Gracias porque esa luz cada vez se está haciendo más vívida, más nítida y va abarcando más áreas de nuestras vidas espirituales. Señor, que todo aquello que tú nos hayas enseñado hoy quede atesorado, grabado indeleblemente en nuestros corazones, porque no es sino la fe que crece en nosotros la que nos forja el carácter y el compromiso, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por tu obra. Te pedimos que te quedes con nosotros el día de hoy, que nos guíes nuestro camino, nos cubras y guardes de todo mal, bendigas a nuestras familias y nos ayudes a ser luminarias en Cristo, como dice tu palabra, que podamos también aportar luz a los que están en tinieblas y aún no te conocen. Señor, ayúdanos para poder ser esa luz que tú dices en tu palabra que ya somos. Gracias en Cristo Jesús. Quedamos en tus manos agradecidos y orando en él. Amén. Amén y amén. Chao, Roberto, muchísimas gracias por tu Gracias tiempo. al Señor. Chao, Roberto, muchas gracias. Chao, chicas, cuídense. Chao. Un buen día a todos. Chao. Bendiciones. Chao.